Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Valencina de la Concepción, en Sevilla, es uno de los yacimientos megalíticos más importantes de Europa. Algunos de sus dólmenes son conocidos de antiguo, como la Pastora, pero las recientes excavaciones en el dolmen de Montelirio han sorprendido a los arqueólogos por su opulencia y la riqueza de sus materiales. Y por otra parte, una arquitectura tan hermosa y tan monumental como es la Motilla de Azuer, donde nos encontramos en estos momentos. Bienvenidos a Arqueomanía. Cuadernos de campo. La Motilla de Azuer. La arquitectura, más allá de su funcionalidad, aspira a la belleza. Existen bellezas clásicas, armónicas, pero también otras sinuosas y orgánicas, pero igualmente hermosas. La Motilla de Azuer, una fortificación de la Edad del Bronce que se encuentra en Daimiel, en plena llanura de la Mancha, es un buen ejemplo de una arquitectura tan antigua como desconcertante. Fue edificada en el año 2200 a.C. y estuvo habitada durante 900 años, hasta abandonarse paulatinamente sobre 1350 a.C. Excavada a partir de los años 70 del pasado siglo, es uno de los exponentes más espectaculares de la arquitectura del bronce español. Estamos detrás de este gran pozo, sobre él una alta torre, unos laberintos. Me parece toda una arquitectura tan colosal como extraña y al tiempo hermosa. ¿Qué es la Motilla de Azuer? Definimos la Motilla de Azuer como un yacimiento arqueológico en el cual destaca indudablemente este recinto fortificado a través de una serie de muros concéntricos en torno a la torre central. Son yacimientos que vinculamos con la Edad del Bronce. Estamos en la prehistoria, en esta etapa. De hecho, concretamente lo fechamos entre el año 2200 a.C. hasta el 1350 con fechas calibradas. De hecho, aparece cerámica campaniforme vinculada con esos estadios primeros de la Motilla, y luego, en torno a ese siglo XIV, antes de nuestra era, aparecen también elementos cerámicos. Sorprende la visión externa de la Motilla de Azuer, con su dédalo de murallas recortadas en el horizonte infinito. Pero los volúmenes interiores, alrededor del pozo monumental, son realmente espectaculares. La planta de la fortificación recuerda una flor, cuyos laberintos y murallas concéntricas asemejan a los pétalos que adornan al núcleo central, al enorme pozo espiral de 15 metros de profundidad sobre el que se levanta, imponente, soberbia y lobulada, la gran torre central, de 9 metros de altura. Una obra tan descomunal, tamaño artefacto, ¿para qué serviría en verdad? Estamos hablando de un bronce antiguo, de un primer bronce, cuando todavía el mundo del megalito estaba vivo. ¿Esto puede ser como una construcción que aspire a esa construcción colosal del megalito? ¿Ves alguna asociación? Un sentido de monumentalización del espacio, de complejidad con respecto al asentamiento humano, creo que está presente en esta sociedad del bronce. Pero indudablemente, la Motilla cumple también unos criterios de control y gestión de bienes y recursos que eran esenciales para estas gentes del bronce. Bienes y recursos que, lógicamente, el agua como siempre, y de aquí este enorme pozo, bellísimo, con esta escalera en espiral que baja hasta abajo. ¿Y qué otros recursos custodiaba? Pues el grano, a través de cereales que cultivaban y almacenaban en diversos ámbitos. Las legumbres también hemos documentado dentro de la Motilla, áreas de trabajo, a través de hornos de combustión, incluso el estabulamiento ocasional de animales. Entre laberintos y murallas concéntricas encontramos espacios con algunos silos para cereales y legumbres, hornos y reducidas dependencias. No aparece zona habitacional alguna, ni tampoco cultural. Existen unas 32 motillas de características similares en Ciudad Real, la mayoría aún sin excavar. Una arquitectura tan antigua como desconcertante que deja aún muchas preguntas sin respuesta. La estructura de Motilla de Azuer es realmente peculiar, ¿no? En teoría es una fortificación para proteger cereal y otros alimentos, pero en verdad se muestra como un auténtico laberinto. Hay como un deseo arquitectónico de dejar un mensaje estético, simbólico, de poder, no lo sé, pero nos adentramos en este auténtico laberinto que recuerda al mundo clásico. La fortificación
realizada con lancha de caliza y con barro, se encontraba rodeada por un poblado. En algunas catas podemos observar las plantas y zócalos de piedra de sus construcciones. La fortificación, al abandonarse, colapsó y sus derrumbes y sedimentos formaron un gran montículo, conocido durante siglos como Motilla. ¿Cuáles han sido las técnicas de reconstrucción del monumento? La Motilla ha tenido varias fases de intervención de carácter estructural que han permitido que se puedan contemplar los muros de forma vertical. Se ha seguido un criterio de anastilosis, el cual ha consistido en un estudio de cómo se han encontrado en el proceso de excavación y tras una documentación exhaustiva de lo que son las estructuras, pues se ha ido luego alzando. A la hora de las reconstrucciones lo que se hace es un mortero que sea similar al barro original, pero que tenga una consistencia mayor y perdure más en el tiempo. La Motilla de Azuer, con su fortificación orgánica y lobulada, grita al viento de los tiempos su deseo de permanencia. Muestra de las primeras arquitecturas urbanas de España, aún sorprende por lo extraño y bello de su planta y diseño. Y es que, a veces, lo más antiguo camina de la mano con la vanguardia más osada. Fragmentos. Homenaje a Antonio Valcárcel. No es frecuente que en el mundo académico ni en el arqueológico se homenajee a un trabajador de cuello azul, a un obrero. Pero en Vélez Málaga, en la sala de exposiciones del antiguo ingenio, se ha producido una honrosa excepción. Este espacio municipal muestra los vestigios de lo que fue una moderna instalación azucarera en su tiempo. Es fruto de una arqueología industrial, un marco muy apropiado para hablar de nuestro protagonista. Antonio Valcárcel, capataz de excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán, ha sido el centro de una muestra que nos trae, si se quiere, la intrahistoria de las excavaciones arqueológicas al foco de interés. Aquellas personas que hicieron posible la ciencia sin ser científicos. Hoy, su nieto nos habla de él. Mi abuelo era un jornalero más de esta vega de Torre del Mar, en unos tiempos en los que realmente el buscar el sustento estaba muy complicado. Entonces había un par de lugares de reunión de los trabajadores donde ellos acudían por la mañana y podía surgir hacer el jornal en alguna parte o no. Y parece ser que en una mañana del 64, a principios de año, tuvo un encuentro con los arqueólogos, con Hermann Fritz Schubert, y hubo conexiones muy buenas. Y rápidamente pues tuvo mucha confianza con los arqueólogos. Y bueno, de alguna manera le dejaron a cargo de organizar el personal y cada campaña, cada vez que ellos volvían, él era el responsable de hablar con los obreros y de organizar una cuadrilla que fuera eficiente, ¿no? Y él había sentido que había sido muy relevante lo que había estado en el proyecto en el que había participado. Una ruptura con la rutina, con el destino de que de alguna manera te había colocado en el escalafón más bajo de la sociedad. La exposición es también un recorrido por las investigaciones sobre el mundo fenicio de la costa oriental malagueña. Su comisario, José Ramos, nos da las claves. Hay que indicar también la calidad humana del equipo directivo de las excavaciones con el profesor Schubert, el profesor Arteaga, y hubo una simbiosis, es el título de la exposición en equipo, la unión del arqueólogo y los trabajadores para un fin común. El nivel de confianza y de garantía era tal que Valcárcel era prácticamente como un profesor de campo, ¿no? Porque enseñaba claramente a perfilar, enseñaba a trabajar con los muros, con muros de adobe, y era pues la persona que tenía una confianza completa. Los trabajadores casi nunca han sido valorados en la historia de la arqueología, y aquí se une tanto la historia de la arqueología en la faceta humana y en la faceta científica, porque las excavaciones en esta zona de la Sarquía han sido muy importantes, ¿no? Antonio Valcárcel fue una pieza clave en los trabajos del Instituto Arqueológico Alemán. Así ha quedado reconocido. Historias de la arqueología. Valencina, el alma de la prehistoria. Trajano y el efebo de Antequera destacaban entre las coronas votivas de los reyes godos. Los pioneros
parecían mirar de lejos el brillo del tesoro del carambolo. Sucedió en el Museo Arqueológico Nacional, celebrando 150 años de la arqueología española. En un lugar discreto se podía contemplar una incomparable hoja de cristal de roca. Se aclaraba su procedencia: Valencina de la Concepción. La daga pertenece al Museo Arqueológico de Sevilla y había sido transportada a Madrid con motivo de esta gran exposición. No estaban todas las piezas, ya que faltaba la empuñadura de marfil que completa el conjunto junto a la hoja y un estuche. La técnica constructiva de la hoja de la daga constituye uno de los grandes logros de la prehistoria europea. Cuando nosotros le hicimos una técnica no destructiva de Raman, pudimos ver que en su interior tiene grafito, con lo cual nos está indicando que su génesis, su origen, ha de ser hidrotermal y ha de pasar por esquistos o pizarras, algo que tenga estos grafitos. El cristal de roca tú no lo puedes golpear por donde quieras, porque se va a fracturar, se va a quebrar, mejor dicho. Entonces se requiere unos conocimientos bastante buenos ya a la hora de tallar esto. Aunque no es el único prodigio tecnológico que se ha obtenido en Valencina, solo hay que observar estas puntas de flecha. Pienso que debido a las características mineralógicas y petrológicas de estas rocas, pues se prestaba el que se pudiera exfoliar y sacar estas láminas tan finas. Así podían conseguir ese espesor tan minúsculo. Ni que decir tiene que estas piezas son puramente ornamentales, no valen para un uso práctico. Y pensamos que la morfología después interior que tiene, que se acerca a una elipse, es conseguida a partir de un yunque. Es muy curioso que cuando vas dibujando las piezas suelen coincidir en determinados tipos, un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, es decir, que se acercan, se asemejan muchísimo, es como si tuvieran pintado esa forma geométrica, esa elipse. Hoy nos vamos a acercar al yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción, que junto a los de la cercana Castilleja de Guzmán constituyen un vórtice en la prehistoria ibérica. Trataremos de responder a una cuestión capital. ¿Qué es en realidad el yacimiento de Valencina? Aunque aparecerán en el camino decenas de maravillosas incógnitas, entre ellas un misterioso enterramiento. Valencina es un verdadero enigma. Nos situamos aproximadamente entre los años 3000 y 2000 a.C. Valencina registra su periodo de esplendor durante esos 1000 años. La civilización va inevitablemente unida a los grandes valles de los ríos, como el Tigris, el Nilo, el Níger o el Mekong. El agua y la agricultura son el detonante de la eclosión de las primeras grandes sociedades. En la península ibérica, el sur alberga las primeras muestras de una gran civilización. Antes de Valencina ya hubo otros focos, como Antequera, Alberite o Trigueros. En el oriente, Marroquíes Bajos, en Jaén y Los Millares en Almería son contemporáneos, más o menos, de Valencina. El paisaje actual de la desembocadura del Guadalquivir y de su antiguo delta difiere del aspecto que tenía en la antigüedad, cuando las orillas de un gran estuario marino llegaban a las proximidades de la actual Sevilla. En ese ambiente fluvial, de dehesa ganadera, afloró el asentamiento de Valencina de la Concepción. Con sus más de 400 hectáreas de extensión, no podemos pasar por alto la situación del yacimiento porque Valencina fue una encrucijada entre el Atlántico y el Mediterráneo, entre el norte de África y el resto de la península. Así lo atestiguan materiales hallados durante sus excavaciones, como el marfil africano y el ámbar de Sicilia. También parece haber marfil de elefante asiático, lo que nos situaría ante formas de comercio a larguísima distancia. Esta encrucijada podría haber operado como un emporio, como un Manhattan de la antigüedad. Los materiales exóticos van apoyando cada vez más esta hipótesis. Podemos estar ante el centro de un territorio, ante una especie de capital estatal, desde la que sus élites dominarían amplias zonas del Guadalquivir, convirtiéndose en una suerte de gobierno central, o simplemente ante un lugar de reunión periódica.
La evidencia empírica que tenemos actualmente no es decisiva como para que tengamos claro si el sitio es, por una parte, bien una aldea, un poblado, podemos decir, donde vivía de forma permanente un contingente de población, es decir, un lugar residencial, o, por otro lado, un lugar de encuentro o un lugar de agregación en el que se reunían periódicamente, quizás 1 o 2 veces al año, comunidades que vivían en el entorno del Bajo Guadalquivir. No debemos perder de vista la importancia de la navegación para un puerto natural como Valencina. Ya se han documentado embarcaciones complejas en esas cronologías, como demuestran los barcos del abrigo de la Laja Alta en Jimena de la Frontera. La distribución de yacimientos a lo largo de las orillas del Guadalquivir refuerza la importancia del río como espina dorsal de la civilización del sur peninsular. En los momentos finales de Valencina, allá por el 2200 a.C., se construyó un impresionante recinto de fosos en lo que se conoce como Loma del Real Tesoro, en Carmona, a unos 30 kilómetros de Valencina. La cronología radiocarbónica que hemos obtenido nos muestra que este sitio, Loma del Real Tesoro, parece ser tardío dentro de la Edad del Cobre, es decir, se situaría en los últimos 2-3 siglos del tercer milenio, muy a finales de la Edad del Cobre, incluso entrando en la Edad del Bronce. En ese periodo ya Valencina está o bien abandonada o está en un proceso de declive y prácticamente de abandono. Así que aquí tenemos la posibilidad de investigar qué está sucediendo en esta región cuando el gran yacimiento, el gran asentamiento de Valencina perdió su importancia y entró en una fase de declive. Quizás el final de Valencina tuvo que ver con episodios violentos. Durante la Edad del Cobre no son extraños. Tampoco durante el Neolítico, como tuvimos ocasión de comprobar en el campo de hockey de San Fernando en Cádiz, donde se excavaron cráneos con evidentes signos de violencia. Por algo, desde luego, se amuralló el yacimiento almeriense de los Millares, una auténtica fortaleza sobre una meseta. Pero en Valencina, de momento, no han aparecido cadáveres con signos de violencia, lo que no es óbice para que presente la que para nosotros es la gran escena de la prehistoria ibérica, una fotografía calcolítica de un ritual estremecedor. Hemos reconstruido virtualmente el escenario, el gran monumento. La tecnología nos ayudará en este viaje espacio-temporal. Montelirio es la puerta de Valencina y su gran monumento más antiguo. Situado junto al llamado Pepe IV, estaba muy próximo a la orilla del lago. Su referente más exacto por dimensiones y tipología es el Tolos del Romeral en Antequera, que también tiene doble cámara, aunque con otra orientación. En Valencina hay otros grandes megalitos, como La Pastora y Matarrubilla, levantados después de Montelirio. Esta arquitectura colosal materializa una estructura de poder y una visión ideológica. Sin duda, en el caso de los más monumentales, sí, porque de esto tenemos evidencias claras en varios casos, y muy especialmente en el Tolos de Montelirio, que se ha estudiado de una forma bastante exhaustiva recientemente, y en el que hay una serie de rasgos y una serie de características que con toda claridad indican que además o aparte de ser un lugar de enterramiento y un espacio funerario, es un lugar de culto y es un lugar que tiene una trascendencia religiosa y una trascendencia dentro de la cosmovisión de estas comunidades más amplia y que pues conecta con toda una serie de conceptos que va más allá de lo que es estrictamente las prácticas funerarias. De forma que sí, hay algunas diferencias interesantes entre los principales monumentos megalíticos que conocemos aquí en Valencina. Por ejemplo, el Tolos de Matarrubilla es bastante más parecido al Tolos de la Pastora que al Tolos de Montelirio, porque la arquitectura del Tolos de Montelirio es diferente en varios detalles significativos a los de la Pastora y Matarrubilla. Por los datos que hemos obtenido recientemente, eso probablemente se explique como una evolución temporal. De hecho, Montelirio es ahora mismo el Tolos monumental más antiguo que conocemos en Valencina, mientras que parece bastante plausible que tanto la Pastora como Matarrubilla sean 200 o 300 años posteriores.
Estas diferencias, por ejemplo, se expresan o se reflejan en cosas como la orientación. El primer grupo de monumentos megalíticos aquí en Valencina parecen tener una orientación canónica, en el sentido de que están apuntando al orto solar, a la salida del sol, mientras que casos como La Pastora o Matarrubilla, el Toros de Matarrubilla, se encuentran orientados de una forma atípica, no a la salida del sol, sino en otro sentido. En el interior del gran megalito del llamado Tolos de Montelirio, colocadas de manera precisa, al menos 15 mujeres encontraron su último refugio allá por el 2800 a.C. Se han recogido restos humanos por otras zonas del monumento, como el corredor y la cámara pequeña, pero la disposición de los cuerpos y los ajuares de la gran cámara son el verdadero reflejo de una secuencia ritual que todavía no ha podido ser desencriptada. En la gran cámara, las 3/4 partes de los cadáveres pertenecen a mujeres jóvenes, de unos 30 años de edad. Es un colectivo predominantemente femenino y de mujeres pues, de una edad joven. No hay ningún caso de una mujer de edad anciana, que además luego presentan toda una serie de características antropológicas y biológicas bastante especiales. En el Museo Arqueológico de Sevilla custodian los restos humanos que estaban depositados en la Cámara Grande de Montelirio. Una de las mujeres lucía un vestido confeccionado con cuentas minúsculas, en un alarde de virtuosismo. No era la única que iba ataviada de esta manera. De hecho, el grupo presenta cierta homogeneidad. Quizá estemos ante un colegio religioso o un colectivo social destacado. La mayoría de las mujeres de la cámara principal presentan problemas de artrosis en las articulaciones y una enorme concentración de mercurio en sus tejidos, tanta que pudo ser la causante de su muerte. El color rojo está omnipresente en la gran cámara de Montelirio, en los pavimentos, los cuerpos o los ortostatos. Todo está impregnado de cinabrio que contiene altas dosis de mercurio. El cinabrio ya se había detectado en enterramientos paleolíticos como el del Mirón, en la cueva homónima de Ramales de la Victoria en Cantabria. Algunas de las mujeres que yacían en la gran cámara de Montelirio presentan unas altas concentraciones de esta sustancia, lo que sugiere que la empleaban habitualmente en vida, seguramente de manera ornamental o para el tratamiento de cadáveres. Cinabrio que quizás se utilizaba como pintura corporal o para hacer tatuajes, de manera que era asimilado de forma cutánea y luego se depositaba en ciertos órganos del cuerpo, pues causando una serie de problemas de salud importantes a estas personas. O incluso sospechamos, por los altos niveles de mercurio que hay en algunos sujetos, que pudiese ser utilizado de otras maneras más drásticas, por ejemplo mediante su ingestión o mediante su inhalación. Una de las mujeres tiene 6 dedos en ambos pies, otro rasgo singular. Se trata de un caso absolutamente excepcional en la literatura de la prehistoria de la península ibérica, pues nunca se había documentado un caso de una persona con estas características. En principio es un rasgo congénito que no supone, digamos, un mayor problema de salud para la persona en cuestión, pero sí, por la información que hemos visto en antropología cultural y en etnografía, la poca información que hay sobre casuísticas de este tipo en sociedades prehistóricas, se suele dar la coincidencia de que son personas que han tenido una consideración muy especial dentro de sus comunidades y que este rasgo físico tan visible y tan especial pues les ha conferido una situación un poco especial desde un punto de vista simbólico y desde un punto de vista mágico también. Si tenemos en cuenta que es altamente probable que el enterramiento fuera en un solo episodio o en varios, pero muy próximos en el tiempo, nos enfrentamos sin duda a un ritual que, de momento, se nos escapa por su falta de paralelismos claros. Sumando todos estos indicios, en realidad la conclusión a la que hemos llegado nosotros es que es posible que el colectivo que se inhumó en la Cámara Grande al menos fuera un colegio, vamos a decir, o un colectivo, un grupo de personas predominantemente de sexo femenino que tenían un papel como sacerdotisas o como intermediarias entre lo mundano y lo sobrenatural, entre lo diario y lo trascendente.
¿no? Y que, bueno, pues eso podría explicar algunas de las características tanto del ajuar, que incluye muchos objetos que, como he dicho, pues tienen una cierta caracterización como materias primas especiales, raras y mágicas, incluso esotéricas podríamos decir, y los rasgos físicos que apreciamos en estos sujetos, en estas mujeres predominantemente, que son en algunos casos muy especiales, por no decir excepcionales. La colocación de una de las mujeres de la Gran Cámara nos retrotrae directamente a los orantes del arte macroesquemático, con sus brazos abiertos, elevados, como queriendo dirigirse a una divinidad desconocida para nosotros. De ser así, se trataría de la pervivencia de una tradición neolítica, de un culto antiguo, de la veneración de los llamados orantes. Los cuerpos se sitúan junto a una estela con un oculado. Las figuras de oculados, fundamentalmente sobre láminas de oro, son frecuentes en Valencina y parecen remitir a cultos solares. Dentro del amplio repertorio de ajuares, destacan varios elementos de prestigio como el marfil, el ámbar o el oro. De ámbar son unas figuritas de cerdo que nos conducen a la ganadería de estos animales en dehesa como forma de explotación económica. Los cerdos serían propiedad de los elegidos y por eso se representan en los ajuares funerarios. Yo pienso que hay una relación muy estrecha entre la vida cotidiana que ellos desarrollaban, sus actividades, y la proyección que hacían, digamos, del el ámbito de lo simbólico. El pastoreo en dehesas parece ser la fórmula magistral para la ganadería productiva de Valencina, que además de recurso alimenticio podría serlo de comercio. La posesión de ganado, sobre todo de cerdos, parece ser un signo de estatus. Para hacerse una idea del poderío de las mujeres depositadas en la Cámara Grande de Valencina, baste decir que la acumulación de marfil supera los 5 kilogramos. Y no todo el marfil está tallado, lo que nos lleva a pensar en la existencia de talleres locales. También hay oro aluvial en láminas, ámbar, delicadas puntas de flecha y restos de un banquete u ofrenda ritual. Y mucho pigmento rojo. Todo es rojo. Es posible que las grandes piedras, los ortostatos, sean una reutilización, que hubieran estado colocados en otro lugar previamente. En algunos casos, como en el dolmen de Soto, representarían personajes concretos, según creen investigadores, como Primitiva Buena. El trabajo científico en Valencina, especialmente en Montelirio, está siendo de una exhaustividad incuestionable. Cada año aparecen nuevos datos. Cada vez los profesionales están más cerca de una interpretación veraz. Pero todavía toca esperar para conocer qué fue Valencina en la prehistoria. No podemos obviar este hito de la historia de la humanidad, que está a las puertas de Sevilla y que no tiene parangón en Europa. En el próximo programa despedimos la 4ª temporada con un reportaje especial sobre la batalla de Baécula, la excavación de la plaza de armas de Medina Azahara y el arriesgado rodaje en la Cueva de las Estrellas serán el colofón.